la clase pasada habíamos visto teorema de control, de transporte de Reynolds, perdón. Vimos que era un sistema y que era un volumen de control. Sistema es una masa fija que vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces en el sistema es una masa fija como se ve acá y no hay entrada ni salida de masa. Volumen de control es una región del espacio que queremos estudiar. Por ejemplo, el espacio que hay acá dentro de este pistón. Puede haber entrada y salida de masa, entrada como se ve acá, y salida, y puede haber entrada y salida de energía. ¿Sí? Entonces el teorema de transporte de Reynolds nos permite pasar de sistemas a volúmenes de control. Profe, una Las leyes pregunta. de... Sí, hermano. Pero usted no puede, por ejemplo, grabar un ejercicio en YouTube para nosotros ya guiarnos después con el libro Sí, o con diapositivas. sí. Ah, Ahorita más tarde les damos la solución de ejercicios, ¿cierto? Para que puedan, para que puedan verlo después en YouTube. bueno, profe, gracias. Listo. Con gusto. Entonces, las leyes de conservación se aplican a sistemas, ¿cierto? Pero es mucho más fácil trabajar con volúmenes de control. Por eso es la importancia del teorema del transporte de Reynolds. Nos permite pasar de volúmenes de sistemas a volúmenes de control. Esta es la ecuación del teorema del transporte de Reynolds. ¿Están viendo el cursor? El Sí, mouse. profe. Sí, sí, Ok. sí, sí. Entonces, esta es la rata de cómo cambia la propiedad extensiva del sistema. Puede ser la masa, puede ser el momentum, puede ser la energía, ¿cierto? Esta es la rata cómo cambia la propiedad extensiva, pero en el volumen de control, ¿cierto? B minúscula, recuerden que es B mayúscula sobre la masa. Y este es el flujo de esa propiedad extensiva a través de las fronteras, a través de la superficie de control, ¿sí? Veíamos que era el producto punto y que si era, miremos por ejemplo miremos esta diapositiva, el vector normal unitario siempre va hacia afuera y tiene magnitud 1, ¿cierto? Entonces, si el fluido va hacia afuera, como se ve acá en este pequeño diferencial de área, el producto B.N es positivo, ¿cierto? El ángulo que genera es teta. Si teta es menor a 90, entonces coseno de teta es positivo, es flujo de salida. Si teta es mayor a 90, o sea, la velocidad va en contravía al vector normal unitario, ¿cierto? El normal unitario siempre va hacia afuera y si la velocidad va hacia adentro, o sea, cuando tenemos un flujo de entrada, el coseno de teta es negativo. Recuerden que el coseno de teta empieza en 1 cuando es 0 lados, cuando es 90 es 0 y cuando desde 90 a 180 es -1, es negativo, ¿cierto? Cuando es 180 es -1. Entonces, ese integral, ese producto punto nos permite automáticamente sumar lo que sale y restar lo que entra, ¿cierto? Eso lo tienen en cuenta en esta integral. ¿Sí? ¿Alguna duda del teorema de transporte de Reynolds para Profe, seguir con su conservación de masa? me repite lo que es la B minúscula. B minúscula es la propiedad específica, mírala acá. B minúscula es la propiedad extensiva sobre la masa. ¿Y qué era la propiedad extensiva? Cualquier parámetro del flujo, por ejemplo, la velocidad, la masa, la aceleración, la temperatura o el momentum, ¿cierto? Entonces, si la B mayúscula es la masa, la B minúscula es la masa sobre la masa, o sea, 1, ¿cierto? O si la B mayúscula es el momentum, masa por velocidad, entonces la B minúscula es velocidad. Velocidad. Y si Ah, B mayúscula es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la B minúscula sería un medio de la velocidad al cuadrado. ¿Estamos claros? o sea que la B Ok. minúscula se le cancelan las masas. Sí, es la B Siempre mayúscula sobre la masa. Sería se una cancela propiedad la masa. específica. Sí. Sería cualquier dato que nos den como el problema sobre la masa. Eso. Por algo Vamos a así. ver que la B mayúscula es el parámetro que queremos conservar. Por ejemplo, en conservación de masa,
lo que estamos conservando es la masa, ¿cierto? Miremoslo acá, hablamos de una vez, o bueno, yo voy a abrir acá la clase 4, que en la clase 4 vamos a empezar con conservación de masa, ¿sí? Entonces, vamos a ver conservación de masa, Bernoulli, que es conservación de momentum, y conservación de energía. Yo lo pongo en pantalla completa. Entonces, las leyes de conservación ya habíamos dicho que se aplican a sistemas, ¿cierto? A una masa fija, pero es mucho más fácil trabajar con volúmenes de control. Es más fácil trabajar con un volumen que nosotros definamos, una región o espacio, y mirar qué entra y qué sale. Que, por ejemplo, seguir una partícula de fluido alrededor de todo el volumen de control. Entonces, utilizamos el teorema de transporte para pasar de sistema a volúmenes. Por ejemplo, aquí en la ley de conservación de masa, mire acá arriba, tenemos el teorema de transporte de Reynolds, ¿cierto? ¿Todo lo ven? Profe, Sí, profe, sí. el teorema de Reynolds entonces sería que una ecuación. Es una ecuación, sí, es esta ecuación que vemos acá arriba a la derecha superior, ¿sí? Entonces, mire que, por ejemplo, el teorema del transporte de Reynolds es una herramienta matemática, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar físicamente. Ahora vamos a cambiar esa B mayúscula, esa propiedad extensiva del sistema va a ser la masa, ¿cierto? Si B mayúscula es la masa, B minúscula sería B mayúscula sobre la masa, o sea, 1, ¿sí? Y aquí también convertimos B minúscula en 1. Entonces, como nos queda el teorema del transporte de Reynolds cuando cambiamos B mayúscula por masa y B minúscula por 1, nos quedaría que la rata de cambio de la masa del sistema es igual en el tiempo, es igual a la rata de cambio. Esta integral de ρ diferencial de volumen, recuerde que sería diferencial de masa, ¿cierto? La densidad es masa sobre volumen. Si solucionamos por la masa, entonces la masa sería igual a densidad por volumen o densidad por diferencial de volumen. Si lo integramos sobre todo nuestro volumen de control, por ejemplo, sobre todo el salón, nos da la masa de fluido que hay en el salón. Entonces sería la rata de cambio de la masa dentro de mi volumen de control con respecto al tiempo, más esta integral de la derecha nos dice cuánta masa está saliendo y cuánto masa está entrando, ¿sí? Cuánto es la masa, el flujo de masa que sale de nuestra superficie de control menos la que entra, ¿sí? Entonces mire que la rata de cambio de la masa del sistema, o sea, cómo está cambiando la masa en el sistema, va a ser igual a cómo cambia la masa en el tiempo de mi volumen de control, más el flujo de entrada y de salida, más el flujo de salida, menos el flujo de entrada a través de mis superficies de control. Recuerde que las superficies de control es eso que envuelve el volumen de control, ¿cierto? Si nuestro volumen de control es el salón de clase o nuestro cuarto, la superficie de control, ¿cuál va a ser? El techo, el piso, las paredes, ¿cierto? La puerta, la ventana, ¿sí? Entonces, a través del techo y las paredes, pues no va a entrar ni salir flujo, pero a través de la puerta y de las ventanas sí va a entrar o salir fluido, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. De pronto con un ejercicio ahorita más adelante uno entienda mejor. Dale. Entonces, pero nosotros sabemos que es un sistema, es una masa fija, ¿cierto? Que queremos estudiar. Entonces, esa masa de ese sistema va a permanecer constante, ¿cierto? No va a haber entrada ni salida de masa dentro del sistema. La masa del sistema es constante. Por ende, la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo es cero, ¿cierto? La rata de cambio de la masa del sistema con respecto al tiempo va a ser cero. Y este término de acá de la izquierda de la ecuación del transporte teorema de Reynolds va a ser igual a cero, ¿cierto? Solo nos quedaría todo esto de la derecha igual a cero, que es lo que vemos acá abajo, ¿cierto? Acá abajo vemos que la rata de cambio con respecto al tiempo
de la masa del volumen de control más esta integral se convierte en una sumatoria, ¿cierto? Nosotros solo vamos a tener en cuenta en esta integral sobre mi superficie de control solo las secciones transversales por donde sale o entra flujo. Por ejemplo, en el caso del cuarto, ¿por dónde entra y sale flujo? Por la puerta, por la ventana, ¿cierto? Ni por el techo, ni por las paredes va a entrar o salir flujo. Entonces, esa integral se convierte en una sumatoria de la densidad, ¿cierto? El B.N va a ser la componente de la velocidad normal al área, ¿cierto? Recuerden que ese punto B.N era la componente del vector velocidad en la dirección del vector normal, ¿cierto? Era el producto punto nos da el vector, la componente del vector velocidad a lo largo del vector normal unitario, multiplicado por el área, ¿cierto? Y lo sumamos en todas las salidas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 4 salidas de mi volumen de control, sumo todas las salidas de flujo, todas las salidas de masa, ¿cierto? Y le resto, ¿por qué le resto? Profe, Porque sí, ¿y cómo sé yo que cuánta masa está saliendo? ¿O cómo hace uno ahí, profe? sí. ¿O El esos flujo datos usted los da? másico, no, eso lo podemos calcular de densidad, velocidad por el área, ¿cierto? Yo calculo el flujo másico, eso se lo dije al final de la clase pasada. M punto es densidad, componente normal de la velocidad por el área. Entonces, si yo tengo el área transversal, por ejemplo, de la puerta de mi alcoba, ¿cierto? El Sí, área yo la conozco, base por altura. Yo sí, conozco la densidad del fluido, si en ese el caso aire, aire, aire. y yo mido la velocidad normal, ¿cierto? La puedo medir, la puedo calcular dependiendo del ejercicio. Sí, ahorita vemos unos ejemplos. Y entonces le resto lo que sale, ¿cierto? Si por ejemplo por una ventana sale fluido, entonces le resto la sumatoria de todas las, perdón, de las entradas, ¿cierto? De todas las entradas. Si por una ventana entra fluido, le resto todas esas componentes. Entonces, nos va a quedar que si yo paso, este término lo dejo a la izquierda y estas dos sumatorias las paso a la derecha. El que está restando, que es el de las entradas, pasa a sumar y el que está sumando, que son las salidas, pasan a restar, ¿cierto? Y me quedaría. Y recordemos que esta integral es la masa dentro del volumen de control. Entonces nos queda que la rata de cambio de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo es igual a la sumatoria del flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, ¿sí? Miremoslo acá con un ejemplo. Tenemos esta bañera, ¿cierto? A esta bañera le entran, por esta canilla, le entran 50 kilogramos de agua, ¿sí? Y le salen por el desagüe 30 kilogramos. Entonces mire que el cambio de la masa del agua en la bañera sería masa que entra menos masa que sale. O sea, entran 50 kilogramos de agua y salen 30 kilogramos, la masa dentro de la bañera aumentaría en 20 kilogramos, ¿sí? Si saliera más agua de la que entra, entonces la bañera se iría mermando el agua, ¿cierto? Y si entra más agua de la que sale, el agua se va a desbordar por acá por las paredes de la bañera, ¿sí? Eso si fuera masa. Si fuera flujo másico, entonces esto sería por unidad de tiempo. M punto es rata de flujo másico. ¿Cómo cambia la masa por unidad de tiempo? Si por ejemplo esto no fuera 50 kilogramos, sino que fueran 50 kilogramos por segundo y la masa, el flujo másico que sale son 30 kilogramos por segundo, significaría que el cambio de la masa dentro de la bañera aumentaría cada segundo en 20 kilogramos, ¿cierto? Si, por Profe, ejemplo, siempre va a estar por unidad de tiempo. no, puede ser por unidad de masa como lo tenemos en esta ecuación, ¿cierto? Quedaría masa que entra menos masa que sale, es el cambio de la masa dentro de mi volumen de control, ¿cierto?
como vimos el primer ejemplo. Si entran 50 kilogramos y salen 30 kilogramos, entonces, ¿en cuánto está cambiando la masa en mi volumen de control? En 20 kilogramos. Pero nosotros también podemos dividir esto, sacar el diferencial con respecto al tiempo. Entonces aquí me queda flujo másico M punto. Recuerden que el punto son flujos másicos, o sea, el cambio de la masa con respecto al tiempo, la derivada de la masa con respecto al tiempo, menos el flujo másico a la salida, va a ser el cambio de la masa de mi volumen de control con respecto al tiempo. Y aquí serían unidades de kilogramos por segundo. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Qué dudas tienen? Sí, profe, está claro. Ok. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Simplemente hablen el micrófono, hacen la pregunta y porfa lo vuelven a cerrar para que no haya sonidos externos. Bueno, entonces en flujos másicos, nosotros ya habíamos visto eso, ¿cierto? Que el flujo másico es la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Si nosotros tenemos un delta de masa de m punto, el delta de m punto que está atravesando este diferencial de área transversal de mi superficie de control va a ser igual a la densidad del fluido, la componente, la velocidad normal. O sea, miren que acá tenemos el vector velocidad y el vector normal unitario. El normal unitario siempre va a 90 grados de la dirección del diferencial de área transversal, ¿cierto? Y su magnitud es Profe, 1. la Sí, velocidad normal sería una componente de la velocidad, ¿ok? exacto. Entonces, cuando hacemos el producto B.N, significaría que sería la componente de esta velocidad a lo largo del vector normal unitario, o sea, sería esta Bn, ¿cierto? Esta componente en la dirección del vector normal, ¿sí? Y si nosotros queremos hallar el flujo másico sobre toda mi superficie de control, simplemente hago la integral sobre la superficie del control del delta m punto. Y delta m punto es ρ, velocidad normal, diferencial de área. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la velocidad promedio? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una tubería, y este es el perfil de velocidades, un perfil parabólico, nosotros podemos llamar una velocidad promedio como velocidad promedio sería igual a 1 sobre el área transversal, ¿cierto? ¿Cuál es el área transversal de esta tubería? Por ejemplo, si es redonda, si es circular, sería pi por el radio al cuadrado, ¿sí? E integramos sobre toda el área transversal estas velocidades normales por los diferenciales de área. Eso me daría la velocidad promedio que yo tengo en un punto de la tubería, ¿sí? ¿Y cómo hallaría yo el flujo volumétrico o el caudal? El flujo volumétrico es diferente al flujo másico. Recuerde que el flujo másico es densidad, velocidad por área, ¿sí? El flujo volumétrico es el volumen de un fluido fluyendo a través de una sección transversal por unidad de tiempo. O sea, el flujo volumétrico va a ser la integral sobre esta área transversal, ¿cierto? De mi superficie de control o una sección transversal cualquiera de la velocidad normal que hay en esa sección transversal por el diferencial de área. Miren que en la definición de velocidad promedio, este integral de acá era esto. Entonces, si yo paso este área transversal a multiplicar, me quedaría que el caudal o flujo volumétrico sería la velocidad promedio por el área transversal, ¿sí? La velocidad promedio que yo tengo en esta área transversal por su área me da en metros cúbicos por segundo, me da el volumen, el flujo volumétrico o caudal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre caudal y flujo volumétrico? Perdón, entre caudal y flujo másico. El flujo másico tiene en cuenta la densidad, es densidad, velocidad por área, mientras que el caudal es solo velocidad por área. Y si miramos las unidades, la unidad de velocidad metros por segundo y de área metro cuadrado, nos queda metro cúbico por segundo.
Si miramos, por ejemplo, las de flujo másico, sería velocidad por área, metro cúbico por segundo. Y sabemos que densidad es kilogramos por metro cúbico. Se cancela metro cúbico abajo de densidad por metro cúbico de velocidad por área y quedaría en kilogramos por segundo, que son las unidades de caudal, de flujo másico, perdón. ¿Sí? Entonces, mírenlo acá. Flujo másico es densidad, velocidad promedia por área transversal. Y, eh, y flujo másico es densidad por caudal. Miren que esa V es diferente de la de velocidad, ¿sí? Nosotros a esta V de flujo volumétrico le hacemos una línea en la mitad, ¿sí? Y recuerden que densidad es el inverso del volumen específico, 1 sobre V, ¿sí? Ok. Esto ya lo habíamos visto, lo podemos omitir, ¿cierto? Ya habíamos visto que densidad es masa sobre volumen. El diferencial de masa sería ρ diferencial de volumen. Si tenemos un pequeño elemento diferencial de volumen en mi volumen de control, ¿cierto? La masa dentro de mi volumen de control sería la integral sobre todo mi volumen de control de los diferenciales de masa, pero los diferenciales de masa son ρ por diferencial de volumen. La rata de cambio de la masa dentro de mi volumen de control sería el diferencial de masa del volumen de control sobre tiempo, o sea, el diferencial con respecto al tiempo de toda esta integral, ¿cierto? Y la componente normal de la velocidad, por ejemplo, de esta velocidad que está saliendo por este diferencial de área, sería b.n o lo que es lo mismo b coseno de teta, siendo teta el ángulo que forma entre el vector velocidad y el vector normal unitario exterior, ¿cierto? El flujo, el flujo másico, el diferencial de flujo másico, el delta de m punto, sería la densidad por la componente normal de esa velocidad por el diferencial de área, ¿cierto? Rho, b coseno de teta, diferencial de área. O lo que es lo mismo, rho, b punto n, diferencial de área. Y el flujo másico a través de neto, a través de toda mi superficie de control, sería cuando yo integro sobre toda esta superficie de control, ¿cierto? Todos los delta de m punto, ¿cierto? Entonces yo hago la integral sobre mi superficie de control de delta de m punto, sería integral de ρ, velocidad normal, diferencial de área, o ρ b punto n, diferencial de área, ¿cierto? Esto era un repaso de lo que ya habíamos visto. Supongamos que tenemos un flujo estable. ¿Qué es un flujo estable? Un flujo estable es que no cambia con el tiempo. Si yo, por ejemplo, abro la llave de la ducha, ¿cierto? Y yo la dejo abierta, él va a llegar un momento que va a seguir con la misma velocidad siempre, ¿cierto? Y la velocidad de la salida no va a cambiar con el tiempo. Pero si alguien se pone a jugar con la llave y la abre y la cierra, la velocidad de la salida va a estar cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces los flujos estables son los flujos que no cambian con el tiempo. Cualquier derivada con respecto al tiempo va a ser cero, ¿sí? Y si yo tengo que la ley de conservación de masa que ya habíamos escrito era diferencial de la masa de volumen de control con respecto al tiempo igual a la sumatoria del flujo que entra, flujo másico que entra, menos flujo másico que sale. Si yo tengo un flujo estable, significa que es cualquier derivada con respecto al tiempo va a ser cero, ¿sí? Cualquier derivada de cualquier variable con respecto al tiempo va a ser cero. Entonces la masa dentro del volumen de control en un flujo estable no va a cambiar con el tiempo, ¿sí? Entonces si esto es cero, tendría que la conservación de masa sería para flujos estables, sumatoria del flujo másico que entra es igual a la sumatoria del flujo másico que sale, si yo tengo muchas entradas y muchas salidas. Si yo solo tengo una entrada y una salida, es flujo másico que entra igual a flujo másico que sale. O sea, densidad 1, velocidad 1 por área 1 igual a densidad 2, velocidad 2, área 2.
Por ejemplo, en este caso, este es nuestro volumen de control. Supongamos que es un tanque donde mezclamos dos fluidos, donde mezclamos, perdón, no dos fluidos, sino el mismo fluido, el mismo líquido, para no confundirnos, el mismo fluido, pero entran por dos corrientes diferentes. Entran por una sección transversal 1 y una sección transversal 2. Aquí se mezclan y aquí sale por la sección transversal 3, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, este es un flujo estable, ¿cierto? Porque los flujos másicos no están cambiando con el tiempo. Este M.1, M.2 no está cambiando con el tiempo. M.3 tampoco está cambiando con el tiempo. Y este es un tanque rígido. Su volumen no va a cambiar con el tiempo, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, un neumático, el volumen del neumático, o una bomba, se expande, ¿cierto? Entonces puede cambiar con el tiempo. En un volumen de control fijo como este, entonces la sumatoria de los flujos másicos que entran va a ser igual a la sumatoria del flujo másico que sale. Si entran 2 kilogramos por segundo en la sección transversal 1 y 3 kilogramos por segundo en la sección transversal 2, el flujo másico que sale por la sección 3 sería igual a 2 más 3, 5 kilogramos por segundo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, eso es cuando es estacionario y todas esas, pues, Cuando como en sí, termodinámica. exacto, hay unos autores que lo traducen steady como estacionario, ¿cierto? Pero no me gusta traducirlo estacionario porque da la impresión de que el fluido está quieto, ¿cierto? Pero el fluido aquí no está quieto, el fluido se está moviendo, Pero ahí no ¿cierto? sería pero, por ejemplo, como usted Sí. ponía el ejemplo de Ya, profe, ahí de sería la llanta. velocidad constante. Espérate un momentico, le responde primero a Jairo para que no nos confundamos. Usted, Entonces, usted ponía el el, ejemplo de la llanta. Pues, espera, usted ponía sí, el ejemplo de la llanta, que uno pues, le echa aire a la llanta y a la llanta no le sale flujo. Ahí sería un sí. flujo estacionario, por así decirlo. En ese caso tendríamos un flujo que entra, ¿cierto? Un flujo másico que entra, que es este, sumatoria de M punto a la entrada. No está saliendo nada como vos decís, ¿cierto? Entonces este flujo másico es cero, ¿cierto? Pero como hay acumulación de masa dentro de mi volumen de control, que sería el volumen de control en este caso, sería el neumático, ¿cierto? Y el neumático hay acumulación de masa. Entonces ese no es un flujo estable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta diferencial de masa entre mi volumen de control con el tiempo no va a ser igual a cero. La masa se está acumulando dentro del neumático. ¿Sí es claro, Jairo? Sí, sí, profe, ya te Sí. entendí. Y Alex, ¿es cierto? Alex tenía una pregunta, ¿o Profe. cuál es tu Pues nombre yo que decía me... Luis. ¿Cómo? Luis. Luis. Alice. Profe, Luis. entonces, por ejemplo, acá donde usted tiene pues el cajoncito donde dice se ve, entonces entran Sí, 2 kilogramos y 3 kilogramos y salen 5 sí. kilogramos, ¿cierto? Es estable porque no cambia la velocidad del, del Es, fluido. es, es estable porque nada cambia con el tiempo, ¿cierto? En flujos estables son flujos que no cambian con el tiempo. Es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tubería, ¿cierto? Una tubería con una bomba y tuviéramos una llave y la llave siempre la dejamos en la misma posición. La Sí, bomba siempre va a funcionar con a la ya, misma velocidad. Entonces él después de cierto tiempo va a tener las mismas condiciones. La velocidad en cada punto va a ser la misma, no va a cambiar con el tiempo. Eso se llama flujo estable, ¿sí? Es, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la llave de la ducha, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos la llave, al principio la velocidad del fluido es cero, ¿cierto? Y va sí, aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que la velocidad se estabiliza, ¿cierto? Cuando se estabiliza después de ese tiempo para allá, el flujo se llama estable. Antes de eso, el flujo es inestable porque va
va en un periodo como de transición, va a un periodo en el cual se va estabilizando, ¿sí? Sí, Pero profe, si yo gracias. tuviera, por ejemplo, si yo estuviera lavando el carro con la manguera, ¿sí o no? Yo abro la llave y él se estabiliza y es flujo estable, pero si de pronto una de mis hijas coge y me quiere jugar conmigo y empieza a mover la llave, le empieza a cerrar y abrir, ¿cierto? Entonces el flujo sería inestable, ¿cierto? Porque unas veces la velocidad estaría cambiando con el tiempo, ¿sí? O cualquier variable del fluido estaría cambiando con el tiempo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Con gusto, es claro para todos. Ok, sigamos acá. Hay otro flujo que nos simplifica aún más la conservación de masa, es flujo incompresible. ¿Qué habíamos dicho nosotros para flujo incompresible? Flujo incompresible es aquel en el cual la densidad es constante, ¿cierto? Por ejemplo, el agua o los líquidos. Usted necesitaría una presión muy alta para comprimir un líquido, ¿cierto? Para cambiar su densidad. O por ejemplo, el aire a números de Mach menores a 0.3 se considera que es flujo incompresible, que su densidad no cambia, ¿sí? Entonces, los fluidos incompresibles, por ejemplo, los líquidos o los gases a Mach menores a 0.3, se considera que su densidad es constante, no cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces, si su densidad es constante, ¿sí? Y nosotros sabíamos que, y nosotros si tenemos un flujo que aparte de que es estable, es incompresible, entonces miren en esta ecuación, nosotros teníamos, si tenemos una sola corriente, una entrada y una salida, entonces para flujos estables, m punto 1, m punto a la entrada es igual a m punto a la salida. ¿Y qué era m punto? Flujo másico. ¿Y qué es flujo másico? Densidad, velocidad por área. Entonces tendría densidad por velocidad por Profe, área. ¿Le está? Sí. pero por ejemplo en ese, cuando m.1 es igual a m.2, ahí no hay, pues ahí, ahí no se conservan pues energía, pues la energía que entra es igual a la energía que sale, no. Ahorita vamos a ver lo de energía, ¿cierto? Eso es conservación de energía. Recuerden que la energía, todas las leyes de conservación, energía, momentum y masa, se aplican es para sistema, no para volúmenes de control, ¿cierto? Entonces lo que se conserva es la masa del sistema, el momentum del sistema o la energía del momentum. La energía, perdón, del sistema, no del volumen de control. Para pasar de sistema a volúmenes de control utilizamos el teorema del transporte Reynolds, ¿cierto? Entonces lo que les estoy Profe, diciendo acá, sí, volviendo a lo del teorema de Reynolds, ahí se cancelaría la integral del volumen, la que da con diferencial del volumen, ¿cierto? volviendo al teorema de Reynolds, ¿en cuál? En este de acá, integral del volumen de control, sí. Sí, Recuerden que esta primera integrando es el cambio este integrando es la masa del volumen de control. Si es flujo estable, entonces cualquier derivada con respecto al tiempo es cero. Entonces este término se va, ¿cierto? Este ya sabíamos que era cero porque la derivada de la masa del sistema es constante, entonces su derivada con respecto al tiempo es cero, ¿cierto? Recuerden que la derivada de una constante es cero. Entonces solo nos queda esta parte de acá de la derecha. Sí, que esta parte de la derecha es la sumatoria del flujo que sale menos la que entra o sumatoria del flujo másico que entra igual a la sumatoria del flujo másico que sale. ¿Sí? Profe, Listo. Entonces, sí. profe, uno empieza a resolver ejercicios con la integral o con esta parte donde dice sumatoria de flujo másico. Depende del De ma- ejercicio. Ahorita vamos a ver unos ejercicios y vamos a aclarar eso. a ver, Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este caso solo fuera una entrada y una salida, entonces m.1 sería igual a m.3, ¿cierto? Y sabemos que m punto flujo másico es densidad, velocidad por área. Densidad, velocidad por área.
Pero si aparte de que el flujo es estable, es incompresible, o sea, su densidad es constante, entonces significaría que la densidad en 1 sería igual a la densidad en 2, ¿cierto? Y podría cancelar ρ1 con ρ2, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? B1 por A1 es igual a B2 por A2, ¿cierto? ¿Y qué es velocidad por área? Velocidad por área es lo que nosotros llamábamos flujo volumétrico o caudal, ¿sí? Velocidad por área, flujo volumétrico o caudal. Entonces, en flujo incompresible y estable, las sumatorias de los caudales de entrada son iguales a la sumatoria de los caudales de salida. O si es una sola entrada y una sola salida, significa que el caudal a la entrada es igual al caudal a la salida. Por ejemplo, en la tubería, en una manguera, si entran 5 metros cúbicos de agua por segundo, tienen que salir 5 metros cúbicos de agua por segundo. ¿Por qué? Porque en la manguera no hay acumulación de masa, ¿cierto? El flujo es estable y si trabajamos con líquidos es incompresible. Entonces, si yo le pongo a la entrada, el producto de B1 por A1 va a ser igual a B2 por A2. ¿Sí? ¿Está claro eso para todos? Sí, profe. Listo. Por ejemplo, en un compresor de aire, el, el flujo no es incompresible, ¿cierto? Es estable, ¿cierto? No varía en el tiempo, pero no es incompresible porque por eso se llama compresor, porque estamos comprimiendo el aire, ¿cierto? Le estamos aumentando su densidad, ¿sí? Entonces, el flujo, por ser flujo estable, ¿cierto? Como el flujo estable, la masa que entra va a ser igual, el flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale. Entonces, si entran 2 kilogramos por segundo, tienen que salir 2 kilogramos por segundo, ¿cierto? Porque aquí no hay acumulación de masa. La masa dentro de mi volumen de control no está cambiando en el tiempo, ¿cierto? No es un neumático que esté acumulando masa, ¿cierto? Ni es un neumático que se esté, o una bomba que se esté desinflando y su masa del volumen de control esté saliendo, ¿cierto? Pero como este ejemplo no es incompresible, sino que es compresible, ¿cierto? No podemos decir lo mismo del caudal, ¿cierto? El caudal que entra puede ser 1.4 metros cúbicos por segundo, pero el que sale puede ser mucho menor, 0.8 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué no se da? Porque como la densidad está cambiando, ¿cierto? Nosotros estamos comprimiendo el aire, la densidad del aire está aumentando, entonces esta igualdad no se da. Profe, qué pena, pero para el flujo másico también se necesita el volumen. Entonces no sería igual la entrada que la salida, ¿no? Tengan en cuenta, buena pregunta, tengan en cuenta que acá no es volumen, esto es velocidad, ¿cierto? Ah, ok, ok. Sí, entonces flujo másico siempre es densidad, velocidad por área. Esta V más reteñida en negrita es velocidad porque la velocidad es un vector. Esta V que es como un poco ancha es volumen, ¿cierto? Y cuando le pongo el punto es flujo volumétrico o caudal, ¿sí? Y esta V es velocidad, Ah, listo, ¿sí? profe, muchas gracias. Con gusto. Hagamos este ejemplo. Tenemos, vamos a ver cómo puedo resolverlo. Bueno, tenemos un tanque rígido de 1 metro cúbico, ¿cierto? Tenemos este tanque rígido de 1 metro cúbico, contiene aire cuya densidad es 1.18 kilogramos por metro cúbico. Está conectado a una línea de alimentación de alta presión. Por aquí tenemos una tubería de alta presión y está conectado a través de esta válvula. Vamos a abrir la válvula en un momento determinado y se deja entrar aire al tanque hasta que la densidad en este se eleva. Pasa de 1.18 kilogramos por metro cúbico a 7.2 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Así es como llenan, por ejemplo, los Profe, tanques de oxígeno, sí.
La densidad ahí del tanque se igualaría a la densidad de la tubería. La densidad del aire del tanque se igualaría a la densidad de la tubería. No, no, lo que se igualaría cuando yo hablo la válvula es que la presión que tiene la tubería en este punto va a ser en un momento dado la misma presión que tiene el tanque en ese momento, ¿cierto? Ah, Porque las sí. densidades no son iguales, porque recuerden que densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Aquí tenemos un volumen fijo, este tanque es rígido, ¿cierto? Como es rígido no se puede expandir ni se puede contraer, ¿cierto? Entonces el volumen de ese tanque es fijo. Entonces él va a entrar cierta masa, cierto contenido de aire, cierta materia de aire, y entonces como el volumen es fijo y entra mayor cantidad de aire, entonces su densidad aumenta, ¿cierto? Muchas más moléculas de... Eso es como cuando usted entra al metro a las 6 de la tarde, ¿sí o no? Entra, llega el vagón medio vacío de Sabaneta, ¿cierto? Pero en la estación Poblado la densidad de los vagones aumenta dramáticamente, ¿sí o no? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, entra un montón de masa, entra un montón de partículas, por ejemplo, los usuarios del metro, los pasajeros. Aquí abren las puertas, esta válvula es como que abrieran las puertas del metro, ¿cierto? Todo el mundo corre a meterse, ¿cierto? Y la densidad de número de pasajeros por vagón aumenta, pasaría de 1.18 kilogramos por metro cúbico a 7.2 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí, sí, profe. Listo. Voy a compartirles, voy a salir de acá y voy a compartirles, voy a ver si tengo aquí el solucionario ese es el Sengel. Profe, Sí, ahí la solución no sería la masa final menos la masa inicial. sí, muy bien. Esa sería la respuesta. Ven, yo se las comparto aquí. Voy a mirar a ver cómo comparto. Ah, ustedes están viendo el solucionario ahí, el Google Chrome. No. En, Sí, sí, sí. sí, ok. Sí, yo también lo veo. Ok, este es el ejercicio 5.10, ¿cierto? Entonces, como dice Luis, entonces, si uno hace un balance de masa, sería la masa que entra. Eso es conservación de masa, ¿cierto? La masa que entra menos la masa que sale es el cambio de la masa del... Aquí no sería sistema, aquí sería del volumen de control, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro volumen de control? Nuestro volumen de control es el tanque rígido, ¿cierto? El volumen de control es si hacemos la línea alrededor de este tanque, ese es nuestro volumen de control, ¿cierto? Entonces hay una masa que está entrando y una masa, bueno, en este caso no habría masa que sale, ¿cierto? La masa que entra, ¿cierto? Entonces, como no hay masa que sale, este término masa saliente se cancela. Entonces, masa que entra es el cambio de la masa del sistema, ¿cierto? Pero, o del volumen de control, mejor dicho, ¿cierto? Aquí yo creo que el autor cometió un error, ¿cierto? Entonces nos quedaría masa que entra es el cambio de la masa del volumen de control. Este volumen de control, este tanque ya tenía una masa inicial, ¿cierto? Y luego le entra otra masa. Entonces la masa que entra es la masa final menos la masa inicial, ¿cierto? Y recuerden que masa es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Aquí esto es volumen. Entonces, masa 2 sería la densidad final por el volumen del tanque y masa inicial sería densidad inicial por el volumen del tanque. Saco factor común volumen, ¿cierto? El volumen inicial y el final son iguales.
El tanque rígido, su volumen no cambia, es 1 metro cúbico. Saco factor común, volumen, y me quedaría densidad final menos densidad inicial. Por el volumen sería el cambio en la masa que entra, ¿cierto? Entonces, la densidad final es 7.2 kilogramos por metro cúbico. La densidad inicial son 1.18 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplico por el volumen, que es 1 metro cúbico, nos da 6.02 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esa es la masa total que entra al tanque. ¿Cierto? Cuando nosotros abrimos la válvula, entran 6.02 kilogramos. ¿Está claro este ejercicio? No, profe, volvamos a cómo, pues al enunciado del ejercicio, porfa. Ok. A esta ecuación del balance de masa. No, al enunciado del ejercicio. Enunciado, listo. Veamos el enunciado. El enunciado dice: un tanque rígido de 1 metro cúbico contiene aire cuya densidad es 1.18 kilogramos por metro cúbico. Está conectado a una línea de alimentación de alta presión a través de una válvula. Esta se abre y deja entrar aire al tanque hasta que la densidad en este se eleva a 7.2 kilogramos por metro cúbico. Determine la masa de aire que ha entrado al tanque. ¿Cuáles ¿Está serían los claro? datos ahí uno va tomando? El volumen es un Los metro datos: cúbico. el volumen es 1 metro cúbico, la densidad inicial del aire es 1.18, la densidad final es 7.2 kilogramos, y que nos piden allá la masa de aire que entra. ¿Sí? ¿Está claro eso? 18. Sí. Ok. ¿Y saben de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación de masa que entra menos masa que sale, cambio de la masa del volumen de control. Sí, profe, es Todos- Sí. porque es masa por volumen, la densidad. No, pero la ecuación inicial, esta de acá, masa que entra menos masa que sale, igual a cambio de masa del volumen de control. Esa sale de acá, de esta, miren esta ecuación. Masa que entra de la conservación de masa para un volumen de control. Mire que el autor se equivocó acá. Es masa que entra menos masa que sale, el cambio de la masa del volumen de control. ¿Por qué no del sistema? Porque el cambio de masa del sistema es cero, ¿cierto? Un sistema siempre tiene una masa fija. Sí. Muchas veces estos solucionarios de los libros no los hace el autor, sino que los hacen estudiantes del autor y se equivocan, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí es masa que entra menos masa que sale, es el cambio de la masa del volumen de control. Aquí está entrando masa de aire, pero no está saliendo nada. Entonces este término se cancela. Y la masa que entra, que es masa in, es la masa final menos la masa inicial, ¿cierto? Y masa es densidad por volumen, saco factor volumen como un volumen y me queda que la masa que entra es 6.02. ¿Está claro o alguna duda? No, ya más claro. Sí, listo. Hagamos este otro ejercicio. Ah, yo había hecho un cambio aquí, pero no. Bueno, vamos a hacer este ejercicio también muy sencillo de este. Dice: the wind, el viento fluye a través de una puerta de garaje de 7 por 10 pies. ¿Cierto? Esta es la puerta del garaje. Mide 7 pies de alto y 10 pies de ancho. ¿Cierto? Con una velocidad de 5 pies por segundo, como se muestra en la figura. Mire que esta velocidad de entrada forma un ángulo de 20 grados con la tangente a la puerta, ¿cierto? Y nos piden determinar la velocidad promedio del aire que sale a través de dos ventanas de 3 pies por 4 pies. Miren que hay dos ventanas en mi garaje, una de 3 de ancho y 4 pies de alto, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es el secreto en este ejercicio? Tenemos flujo estable, ¿cierto? No hay acumulación, no está cambiando con el tiempo, ¿cierto? Estamos trabajando con el aire, ¿cierto? El aire si está Mach menores a 0.3 se considera flujo incompresible, entonces podríamos utilizar esta ecuación, la de caudales, que está en Pero la de caudal es para flujos incompresibles. la de caudales, sumatoria de caudales a la entrada igual a sumatoria de caudales a la salida es para flujos incompresibles y estables, ¿cierto? Que no cambian con el tiempo y que su densidad es constante, ¿sí? La de los flujos másicos es para flujos estables, ¿cierto? Para flujos estables, mírenlo acá. ¿Sí es claro? ¿Es claro para todos? Sí, Sí. profe, sí. Ok. Entonces miremos este ejercicio. Ese es el 5-9. Este es de John Monson y Okishi. Ese está por acá. Mírenlo acá, el 5-9. Profe, este solucionario es del Sengel. Ahí está todo lo del Sengel. Este es de John Monson y Okishi. Y el de Sengel también lo tengo, que es este otro que les mostré acá. ¿Cierto? Entonces, miren la solución de este del 5-9. En este caso, entonces tenemos flujo estable, ¿cierto? No está cambiando con el tiempo, e incompresible, ¿cierto? Asumimos que la velocidad del aire es mucho menor a 0.3 veces la velocidad del sonido, ¿cierto? Entonces, como es estable e incompresible, podemos trabajar con caudales o con flujos volumétricos. Entonces, el flujo volumétrico que entra va a ser igual al flujo volumétrico que sale, ¿cierto? Entonces el caudal por la puerta va a ser igual a la suma de los caudales por las ventanas, ¿cierto? Ok. ¿Y qué es el flujo volumétrico caudal? Es la velocidad normal por el área, ¿cierto? ¿Por qué velocidad normal? Recuerden que cuando derivamos la ecuación de conservación de masa era velocidad, vector punto, el vector normal unitario, ¿cierto? Entonces la componente de esta velocidad normal al vector unitario, ¿sí? Y eso va a ser igual al área de la ventana por la velocidad más el área de la otra ventana, son dos ventanas, por la velocidad, ¿cierto? Si despejamos, Profe, que cuando uno las pasa al otro lado, cuando uno iguala a cero, quedan las de las ventanas negativas, ¿cierto? Porque está saliendo. ¿cómo que las iguala a cero? ¿Por qué la vamos a igualar a O cero? sea, o sea, que uno las pase para el otro lado. No, lo que hacen, bueno, usted puede pasar del lado derecho al lado izquierdo, lo Eso, del sí. lado izquierdo al lado derecho, pero no cambia sentido, ¿cierto? Si usted cambia a ambos lados, no va a cambiar el sentido, ¿sí? Entonces todo O sea, queda a lo que yo me positivo. refiero, profe, es que en la puerta está entrando flujo, ¿cierto? Fluido. Sí, Y en las ventanas está saliendo. sí. O sea o sea Pero, pero mira que esta ecuación ya tuvo en cuenta el signo negativo los de signos. las Ah, entradas y sí. la velocidad. Mira Sí, que sí, cuando profe. derivamos esa ecuación, estábamos por acá. Estábamos cuando derivamos eso, cuando, mire que nosotros habíamos llegado acá, ¿cierto? Derivada de la masa al volumen de control con respecto al tiempo, es Sí, la suma del flujo másico que entra menos el que sale. sí, Cuando es estable, entonces esto se cancela, ¿cierto? Esto queda sí. igual a cero. Y entonces este negativo pasa al otro lado a sumar. El flujo Suma. másico que entra es igual al flujo másico que sale. Si Ah, sí. aparte de eso es incompresible, ¿cierto? Entonces ya no es flujos másicos, sino que es
flujos volumétricos. ¿Por Flujo qué? volumétrico. Porque las densidades son constantes. Flujo incompresible es cuando la densidad es constante, ¿cierto? Sí. Entonces ya lo que se igualan son las sumatorias de los flujos volumétricos o caudales en las entradas igual a la salida, que es lo que estamos haciendo en este ejercicio, ¿cierto? El caudal o flujo volumétrico en la entrada es igual al caudal o flujo volumétrico en la salida, ¿cierto? Entonces llegamos a esta Profe, ecuación. lo ¿Cómo? que usted decía con el vector velocidad, eso se tomaría normal, ahí no influiría en ese caso. Sí, entonces mire dónde va a influir eso. Entonces, nosotros aquí sacamos al lado derecho factor común velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las áreas van a ser iguales de las salidas, por ende la velocidad va a ser igual. Eso se llama por continuidad, ¿cierto? Si nosotros tenemos áreas iguales, la velocidad va a ser la misma, ¿sí? Entonces sacamos velocidad factor común, ¿sí? Y eh, las áreas también son iguales, entonces esto quedaría dos áreas de las ventanas por la velocidad igual a esto. Despejo Entonces, queda al velocidad de las cuadrado, ¿no? ventanas, no, se No. suman. Se suma, sí, sí, sí. Recuerden que es una sumatoria, ¿sí? Sí, No sí, es un profe, sí. producto, es una sumatoria. Entonces la velocidad sería el lado izquierdo, área del garaje, por la velocidad normal a la puerta del garaje. Y abajo quedaría dos áreas de las ventanas, ¿sí o no? Entonces arriba, ¿cuál es el área del garaje? 7 por 10 pies, ¿cierto? ¿Y cuál es la componente normal de la velocidad? Que aquí es lo importante. Entonces no es que vayamos a poner los 5 pies por segundo, sino que vamos a poner la componente normal al garaje. Y la componente normal de este vector es 5 pies por seno de 20. Profe, ¿Cierto? qué pena. Recuerden. 7 por 10, ¿de dónde está el 7? Pues no sé. El área de 7, toda. Sí. el área del garaje. El área del garaje tiene 10 pies de ancho y 7 pies de altura. Mire que aquí en el enunciado nos dice que la puerta del garaje tiene 7 pies por 10 pies. Ah, ¿Cierto? ya, Aquí ya, no ya. Es solo la puerta. Sí, solo la puerta. Ah, listo, listo. Dale. Y entonces recuerden que seno de 20 es opuesto, ¿cierto? Entonces la componente normal sobre la hipotenusa, que es los 5 pies por segundo. Ahí se Entonces, aplicaría trigonometría, pues, sí, dado si cambian otro ángulo, si le dan otra componente de velocidad. exacto. Miren que la componente que va en la dirección tangente no importa, solo importa la componente que es normal a la superficie de control, ¿cierto? Que sería esa velocidad Sería normal a como la la que puerta. entrara horizontalmente. Como Sería como la que entrara horizontalmente, prácticamente. la que entra horizontalmente, sí, como lo vemos acá, la que entra horizontalmente. La que entra verticalmente no nos interesa, no está Siempre, entrando. siempre es la componente normal, profe. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la normal? Porque recuerden que cuando derivamos esa ecuación era el B punto n, el producto B punto n, ¿cierto? B punto Sí. n y era la componente normal, ¿cierto? Profe, El pero ahí B está punto n, con coseno. Eso no ¿cómo? varía. Ahí estaría con No, lo coseno. que pasa es que No, ahí es con lo que seno, dice, ahí es con seno. no, lo que dice el compañero está bien. Lo que pasa es que el producto punto se define como, el producto punto se define como la magnitud de B, la magnitud de n, que la magnitud de n es un vector unitario, su magnitud es 1, por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? O sea, el coseno de los ángulos entre el vector normal y el vector velocidad, ¿cierto? Lo que significa acá, lo que significa en esta derivación, es que nosotros solo vamos a tener en cuenta la componente de esta velocidad a lo largo del vector normal. ¿Sí es claro? Como, o si lo vemos, por ejemplo, acá, ¿cierto?
Ese es el vector velocidad, ese es el vector normal unitario. Solo tenemos en cuenta el vector normal. ¿Sí? Porque aquí es seno y en este es coseno. Mire que el vector normal unitario, ¿dónde iría acá? Iría hacia afuera, ¿cierto? Aquí no lo puedo dibujar, pero iría hacia afuera, ¿cierto? Hacia la derecha, ¿sí? Ese seno de 20 les daría lo mismo que el coseno de este ángulo que hay entre el vector normal unitario y el vector velocidad, ¿cierto? Estos harían un ángulo de entre el vector normal unitario, que es 90, y la puerta hay 90. Y este ángulo de 20 sería igual a un ángulo de, si extendemos este vector velocidad hacia acá, nos generaría un ángulo de 20 acá. 20 más 90 nos daría 110. Coseno de 10, 110, nos debería dar igual que seno de 20. Veamos. 20, veamos la calculadora científica. ¿Están viendo la calculadora? Sí. No, profe, eso se 20 ve como una seno, esquinita. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. 20 seno nos da punto 34, ¿cierto? Y 110, 110 coseno nos debe dar lo mismo. 110 coseno nos da menos punto 34. ¿Por qué el signo negativo? El signo negativo por lo que les decía, ¿cierto? Como el vector B, el vector velocidad y el vector normal unitario forman un ángulo mayor a 90, daría negativo. Pero ese negativo nosotros ya lo tuvimos en cuenta cuando derivamos esa ecuación de, ¿cierto? El negativo estaba acá, ¿cierto? Estaba, mejor dicho, en la de Reynolds, ¿cierto? Menos el, la sumatoria del flujo que entra, ¿cierto? ¿Por qué es negativo? Porque cuando hay un flujo entrante, como en este caso está entrando un flujo, el componente normal de la velocidad y el vector normal unitario están en sentidos diferentes. El normal unitario va hacia la derecha, la componente de la velocidad normal va hacia la izquierda. Entonces ahí ya se tuvo en cuenta cuando estábamos derivando la ecuación, ya se tuvo en cuenta el signo negativo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Profe, Sí. pone el Sí, ejercicio, profe, porfa. eso está, pues, sí, lo que pasa es que está más difícil. Sí, hagan bastantes ejercicios de eso. Ahorita vamos a hacer otro. Miremos, bueno, entonces terminemos este y seguimos con otro. ¿Sí o no? Profe, Entonces, entonces, acá, eh, profe, cierto, sabiendo que es la componente, la sí, que es normal, yo ya sé que ahí entonces como es opuesto, es seno, ¿cierto? O sea, sacando la lógica, ¿cierto, profe? O sea, sí, como es no la hay que hacerla, componente no normal, hay que hacerla con coseno, sino con la que uno vea, pues, que le facilita el procedimiento. sí, pueden utilizar de una vez esta ecuación, ¿cierto? Sabiendo que lo que entra, el caudal que de lo que entra es igual al caudal de lo que sale. Pero tengan en cuenta que aquí es la componente en flujo, en conservación de masa, lo importante es La normal, el componente normal de la velocidad, sí, ¿cierto? sí. Ok, listo. Hagamos otro, vamos a ver si hay otro ejemplo que podamos hacer. ¿Dónde está el libro de Sengel? Ah, bueno. Hagamos, este es muy sencillo, por ejemplo, el ejemplo 5.4. Hagamos este. Se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 10 centímetros y se reduce hasta 0,8 centímetros en la boquilla. Figura 5.12. Eso es una boquilla, ¿cierto? Se reduce el área, pasa
de 10 centímetros del diámetro de la manguera a 0.8 centímetros en la salida de la boquilla. Si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, determine las razones del flujo volumétrico, o sea, el caudal, y la masa de agua que pasa por la manguera, y ve la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla, ¿cierto? Entonces se debe determinar flujo volumétrico, flujo másico y velocidad a la salida de la boquilla. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? El agua es una sustancia incompresible, ¿cierto? Nosotros necesitaríamos mucha presión para poder cambiar su densidad. El flujo por la manguera es estacionario o estable. Mire que ellos traducen steady como estacionario. A mí no me gusta eso porque el flujo no está quieto, ¿cierto? Sino que está estable, no está cambiando con el tiempo. No hay desperdicio de agua para salpicadura, no hay agua que se esté saliendo de la cubeta, ¿cierto? Tomamos la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 kilogramos por litro, ¿cierto? Miren que se descargan 10 galones de agua en la cubeta en 50 segundos. Entonces el flujo volumétrico va a ser el volumen sobre el cambio del tiempo, ¿cierto? Se entraron 10 galones a la cubeta en 50 segundos, ¿cierto? Entonces serían, y convertimos, hacemos una conversión de unidades. Un galón son 3.78 litros. Eso nos da que el caudal o flujo volumétrico son 0.75 litros por segundo. ¿Cómo hallamos el flujo másico? Es simplemente el caudal por la densidad, ¿cierto? Multiplicamos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 kilogramo por litro, en este caso 1 kilogramo por litro, y nos da que el flujo másico son 0.75 kilogramos por segundo, ¿sí? Profe, o yo pongo kilogramos por litro o lo dejo kilogramos metro cúbico y cambio litros por metro cúbico. Sí, cualquiera puede Es lo hacer mismo, cualquier ¿cierto? cosa. Sí, es lo mismo. Ah, bueno, Listo. gracias. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad del agua en la salida de la boquilla, cierto? En la salida de la boquilla, si nosotros tenemos esta boquilla, ¿cierto? El caudal es igual a velocidad por el área de la boquilla, ¿cierto? Entonces, el caudal es velocidad de la boquilla por el área de la boquilla, ¿cierto? Si nosotros despejamos, entonces la velocidad en la boquilla, en la salida de la boquilla, va a ser el caudal por el área transversal de la boquilla en la salida. ¿Y cuál es el área transversal en la salida de la boquilla? Es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Nos dijeron en el enunciado que a la salida de la boquilla el radio, el diámetro es de 0.8 centímetros. Si el diámetro es 0.8, el radio es 0.4 centímetros, ¿cierto? Entonces pi por el radio al cuadrado nos da en centímetros cuadrados 0.5027. Si lo convertimos a metros, simplemente es decir, 100 centímetros abajo son 1 metro y elevar todo al cuadrado. Nos da 0.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, nosotros sabemos que el caudal es 0.75 litros por segundo, esto ya lo hallamos, ¿cierto? Y el área es esto. Hacemos una conversión entre litros y metros cúbicos. 1000 litros son 1 metro cúbico y nos da que la velocidad de la salida son 15 metros por segundo. ¿Sí? ¿Está claro ese ejercicio o qué dudas hay? No, profe, sí, sí. Pues está sencillo. Además, también ahí presentan la explicación en el libro. Entonces, si uno de pronto no la entiende a usted, uno puede volver a repasarlo de ahí. Dale. Miren que si nosotros hiciéramos este caudal es el mismo en la salida que en cualquier parte de la manguera, ¿cierto? Nosotros sabemos que el diámetro de la manguera son 10 centímetros. Entonces el caudal sería igual a la velocidad de la manguera por el área de la manguera. Si halláramos el área de la manguera, podríamos encontrar que la velocidad en la manguera es de 2.4 metros por segundo.
Es decir, miren que ¿qué pasa cuando usted coge la manguera y la aprisiona en la salida? La velocidad del fluido aumenta, ¿cierto? Si no han hecho el ejercicio, pueden ahora lavar el carro o la moto y presionan la manguera a la salida y su velocidad aumenta. Eso es lo que está pasando. Pasa de 2.4 metros por segundo en la manguera a 15 metros por segundo en la boquilla. O sea, aumenta más de 6 veces. ¿Sí? Profe, entonces por ahora no hay nada del teorema de Reynolds. Todo es como control de volumen y masa. Lo que pasa es que el teorema del transporte de Reynolds es una herramienta matemática, ¿cierto? Una herramienta matemática que se aplica a todo eso que vamos a ver: conservación de masa, momentum y energía. Entonces, realmente ejercicios de teoremas del transporte de Reynolds no vamos a hacer. Vamos a hacer ese ejercicio de la aplicación del teorema del transporte de Reynolds a la conservación de masa, de momentum y de energía. Sí. Listo. Si quieren, miren, o nos da tiempo de hacer uno cortico, por ejemplo de Sengel. Hagamos, este los voy a dejar para que lo miren. Este es flujo inestable. Es un poco más complicado. Si tienen dudas, me consultan, o si no, lo miramos la próxima clase. Ejemplo 5.2. Este es el flujo Profe, inestable. nos podría pasar el otro libro con el solucionario. Les paso el libro. El solucionario no es lo que lo pueda pasar, porque eso, ahí en el inicio del solucionario el autor dice que es solo para profesores, que no lo compartamos con los estudiantes, pero si ustedes lo buscan en Google, lo encuentran, ¿sí o no? Entonces, pero no me gusta que miren el solucionario antes, porque entonces no hacen el ejercicio de resolverlo, ¿cierto? Cuando uno hace el ejercicio de resolverlo, es cuando uno se da cuenta cuáles son las dudas que tiene, ¿cierto? Listo. Miremos, por ejemplo, este de Sengel, el 5.7 de Sengel. Vamos, ¿dónde tengo el libro? En un momentico. El 5.7. Entonces entra aire de manera estacionaria, o sea, de manera estable, a una tobera a 2.21 kilogramos por metro cúbico y 30 metros por segundo. Sale a 0.76 kilogramos por metro cúbico y 180 metros por segundo. Si el área de la entrada de la tobera es de 80 centímetros cuadrados, determine el flujo de masa que pasa por la tobera y el área de salida de esta, ¿cierto? Entonces miremoslo acá. Ese es el 5.7. 5.7. Entonces, tenemos una boquilla como esta, ¿cierto? Una boquilla es cuando el área transversal se reduce. Pasamos de un área de 80 centímetros cuadrados a un área menor, ¿cierto? Por continuidad o por conservación de masa, cuando el área disminuye, la velocidad aumenta, ¿cierto? Es lo que le digo con la manguera. Si ustedes aprietan la manguera en la salida, ustedes van a ver que la velocidad aumenta. Entonces la velocidad pasa de 30 metros por segundo a 180 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, el flujo en esta boquilla es estable, o sea, no cambia con el tiempo, pero aquí no podemos asumir que el flujo es incompresible. ¿Por qué? Porque el aire, ¿cierto? No sabemos el número de Mach, podríamos calcularlo, ¿cierto? Si el Mach es mayor a 0.3, el flujo no podemos considerar, sería compresible, ¿cierto? Entonces, la densidad del aire que nos dan es 2.2 kilogramos por metro cúbico a la entrada. Y miren que la densidad cambia, es 0.76 a la salida.
¿cierto? Entonces, la masa se requiere determinar la masa, el flujo másico en la salida, ¿cierto? El flujo másico a la entrada, ¿cuál sería? Flujo másico, densidad, área, velocidad. La densidad de la entrada, 2.2 kilogramos metro cúbico. El área transversal, 80 centímetros cuadrados. Si lo convertimos a metros cuadrados, sería 0.08 metros cuadrados. Y la velocidad de la entrada, 30 metros por segundo. Nos da que la entrada es 0.53 kilogramos por segundo. ¿Cierto? Como hay una sola salida, el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale, ¿cierto? Y como el flujo es estable, no hay acumulación de masa acá dentro de la boquilla. Entonces el flujo másico que sale debe ser igual al flujo másico que entra. Entonces el flujo másico es densidad 2, o sea, la salida área 2, velocidad 2. Solucionamos por área 2, sería flujo másico sobre densidad por velocidad 2. Flujo másico en 2 sería igual al flujo másico en 1, 0.53, y la densidad en 2 es 0.76, que no la dieron, y la velocidad 180 metros por segundo. Nos da que el área a la salida es 38.7 centímetros cuadrados. ¿Cierto? ¿Es claro este ejercicio? Sí, profe. Sí. Sí. Densidad Entonces, por área por hagan volumen es Sí, sí, sí. flujo másico, velocidad ¿cierto? por velocidad, no confundan. Flujo másico es densidad por área por Eso, velocidad, no. por velocidad, eso, es flujo másico, Y ¿cierto? caudal es velocidad por área. Caudal o flujo Eso, volumétrico es velocidad por área. ¿Sí? velocidad por ¿Por qué área. no se puede hacer velocidad por área acá? ¿Por qué no se puede decir caudal en 1 es igual a caudal en 2? Porque en este caso el flujo no es incompresible, ¿cierto? El flujo en este caso es compresible, ¿cierto? Entonces se tienen que igualar los flujos másicos, no los flujos volumétricos o caudales. ¿Sí? Hagan Profe, bastante en ejercicio. flujo Sí. másico es velocidad y en Flujo flujo volumétrico másico también es es velocidad, ¿no? densidad por área por velocidad. Sí, Miremoslo acá. Flujo másico, m punto es densidad, velocidad por área. Mírenlo sí, acá. sí. ¿Cierto? ABG es que, profe. Velocidad promedio. Ay, ay, ya. Sí. Sí, sí. Pero nosotros Pero normalmente la vamos. la mayoría de ejercicios dan la velocidad, ¿cierto? Y ya uno la toma como velocidad Sí, promedio. sí. O Ah, tengan en cuenta que esa es la velocidad normal, sí, ¿cierto? Ok. sí, Que ah, tiene sí, que sí, ser la la normal. velocidad normal. Sí, la Y normal. flujo volumétrico caudal, V punto, V punto, es igual a velocidad por área. Ah, listo, ¿Sí? profe. Sí. Cuando el flujo es estable, entonces, cuando Es es estable, flujo este volumétrico. término es flujo másico. Cuando es Eso. estable, es flujo másico. ¿Cierto? Sumatorio del flujo másico a la entrada es igual a sumatorio del flujo másico a la salida. Cuando es estable, e incompresible, pues cuando es ambas cosas, estable e incompresible, es entonces sumatoria de flujos volumétricos a la entrada, es sumatoria de flujos volumétricos a la salida. ¿Sí? Caudales a la entrada igual a caudales a la salida. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a Profe, eso, muchas gracias. muchachos? Con mucho gusto, hagan ejercicios, ¿cierto? Hagan los ejemplos sugeridos. Ahí están en el Google Drive. Los que no lo hayan visto, ¿cierto? Aquí está ejemplos y ejercicios sugeridos. Ustedes hagan los ejercicios. Estamos en el capítulo 5. Hagan los de masa por ahora. Los de momentum y energía los vamos a hacer más adelante. Están los de Sengel y algunos ejemplos y problemas sugeridos. ¿Sí? Y el viernes nos Bueno, profe. vemos a las 8. Voy a probar esto para que no tengamos los problemas que tuvimos al inicio. Bueno, profe, Y muchas cualquier gracias. duda, con mucho gusto, cualquier duda,
me pueden escribir por el Gmail.